Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Estos Animales 2020, día 63 de la cuarentena obligatoria, día 63 del confinamiento social obligatorio, el peor día de contagios. No intento poner un adjetivo distinto que la realidad. Es el peor día de los contagios y estamos a horas de que el presidente de la Nación anuncie qué pasa en una parte del país, que se llama Capital Federal y AMBA, y en el resto del país, en donde ya hay muchas flexibilizaciones. ¿Cuándo, qué, cómo se va a anunciar? Te vas a enterar esta noche en anticipo, como lo hemos hecho en cada momento antes de la postergación de la cuarentena. ¿Qué, cómo? Romina Mangel, buenas noches. Buenas noches. A ver qué es lo que va a pasar. Se va a anunciar el sábado, finalmente, y estaban entre el viernes y el sábado. La decisión del sábado es porque quieren esperar hasta último momento para tener las cifras. Todos los días están cambiando, todos los días estamos creciendo en el número de casos y en el número de muertos. Y lo que quieren ver es efectivamente si se cumple lo que dijo Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que el pico viene en 2 semanas y estaría cumpliéndose. Esto se va a anunciar el sábado. Porque van a esperar hasta las cifras del viernes. Bien. ¿Quiénes van a estar? En principio estarían los tres otra vez: Alberto Fernández, el jefe de gabinete, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. ¿Qué van a decir? De hecho, la cuarentena se endurece. Se endurece la cuarentena el sábado. Sí. Lo vamos a saber y hoy te contamos. Y a propósito de esta reunión, bienvenido otra vez Javier Calvo, hubo un anticipo de lo que será el sábado la foto de los tres. Sí, hoy Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, recibió a miembros del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires y acordaron endurecer la circulación entre Capital y Gran Buenos Aires. Transporte, circulación y test en las villas de las dos zonas, de Capital y del GBA. El sábado se anuncia, va a haber un endurecimiento de hecho, atento con la circulación y la duplicación de casos que sigue preocupando. Nacho Orteri, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, Luis, mucha alarma en el gobierno por el crecimiento de la duplicación de los casos, no solamente a nivel nacional, llegamos a estar en algún momento a punto de superar los 25 días, bajó sensiblemente, pero la gran preocupación es la ciudad de Buenos Aires, Luis, hoy está por debajo de los 10 días. Estamos por llegar a batir un récord, y lo digo sin ningún tipo de ironía, tener la cuarentena más extensa del mundo. Si se sigue postergando, la Argentina quedará al tope de mayor confinamiento social de la historia. Y creo que, me atrevo a decir que económicamente, la peor crisis de la historia argentina. ¿Me equivoco, Gustavo? Buenas noches. No te equivocás, lamentablemente. Yo te diría que hoy vamos a hablar de 4 indicadores que se resumen en 4D que preocupan al gobierno. La deuda, el default, los doy por separados porque no toda la deuda está en default, esto es bueno saberlo, el dólar y la depresión económica. Ayer mencionábamos la caída de marzo, 11,5%, tenés que retroceder al 2009 para encontrarte un nivel así, y cuando le sumes la de abril, que va a superar el 20%, vas a estar largamente por arriba del 2001. Bien, y Paulino Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por dónde vamos? Bueno, a propósito de la industria, hay que decir que estamos en los indicadores del 2004, una industria que cayó un poquito por encima del indicador general. Te voy a hablar del transporte, porque tenemos un país con enorme crisis en el transporte. Sí. No hay colectivos en Córdoba, hoy hubo marcha de la UTA, no hay colectivos en Rosario, no hay colectivos en Santa Fe, no hay colectivos en Chaco, no hay colectivos en las grandes urbes. Bien. Tampoco en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y las empresas están al borde del quebranto y es parte de toda la discusión. Bueno, vamos a ver las cifras de dónde estamos parados para el anuncio de lo que será la postergación. Carlos, es el peor día, definitivamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, es el peor día y sin duda el crecimiento exponencial ya arrancó. Digamos, a partir de ahora vas a ver números crecientes y todos los días, como te dije el otro día, vas a ver un récord. Es momento hoy de mirar los hospitales. Es hoy. ¿Cómo están hoy, digamos, las ocupaciones de las terapias intensivas? La ocupación está bien, las terapias intensivas no están llenas de pacientes, sí están empezando a llegar. La demanda en los hospitales está siendo creciente paulatinamente, pero con este número sin dudas hay que estar muy alerta. ¿Por qué se va a endurecer de hecho? Decías, con estos datos que estamos viendo, digo, hoy 13 fallecidos, altísimo. La mayor cantidad de contagiados desde que comenzó la cuarentena. 416 muertos, infectados totales, casi 10.000. Sí, bien digo, lo estoy diciendo, 9.931 y los días de cuarentena 63. ¿Por qué va a ser de hecho el endurecimiento? Esto es lo que se va a anunciar. Si bien no van a anunciar que se retrocede en la fase, lo que van a anunciar claramente, todos lo vamos a ver el día sábado, va a tener que ver con un endurecimiento. Mirá, estos son los puntos. Primero, que pusieron, estamos hablando siempre del AMBA, ¿no? Capital y Gran Buenos Aires, que es donde concentra la mayoría de los casos. No hay más apertura, de nada. No se abre nada. No.
Nada, absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que dicen también los intendentes que le venían reclamando a Axel Kicillof una apertura. No quiere saber nada y mucho menos sabiendo que está llegando al pico. Refuerzo, como decía Javi hace un ratito, en barrios populares, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, directamente tener una política proactiva de entrar a los barrios a buscar casos donde... Pequeño paréntesis, pues déjame, esto es realmente importante. Lo que hablan es que la gente se está resistiendo, es voluntario el que te tomen hisopado. fiebre y te hagan el... Claro. Y mucha gente se está resistiendo porque dicen que esto genera una enorme estigmatización y que después no pueden volver al barrio. Y están tratando de trabajar eso, porque quieren entrar y la gente te dice no tengo fiebre, no tengo tos, no tengo síntomas, que tal vez los tienen, pero no te puedes entrar a hisopar de prepo. Claro. Mayor control en la movilidad y el transporte. ¿Qué vas a ver el martes particularmente, te diría? Porque de alguna manera va a ser ejemplificador, para no decir que busca disciplinar lo que vamos a ver el martes. Vas a ver mucha policía, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. ¿Volvemos el 19 de marzo? ¿Te acuerdas que el 19 de marzo circular era prácticamente imposible? Te paraban, te chequeaban el permiso. Así. Y el martes particularmente. ¿Por qué? Para que la gente no se relaje y digas algo igual. Se van a renovar todos los permisos. ¿De qué manera? Están viendo cómo hacen para que funcione un código QR con una habilitación especial y que no sea esto de que vos hoy, honestamente, el permiso te lo bajabas, ponías, soy trabajador esencial, trabajo de astronauta, y te daban el permiso igual y vos circulabas. Esto no menos vas a tener que volver personal de salud, papás que tienen que ver a sus hijos que están separados. Mira, me decían en la ciudad de Buenos Aires particularmente que por el tema de tribuna segura, todo lo que tiene que ver con la tecnología de que vos das el documento y ya se hacen todos los cruces respecto de dónde trabajás, quién te hace los... todo eso lo tienen, o sea que lo podrían tener ya, que no sería muy problemático. Hay que ver cómo están en provincia de Buenos Aires. Sí, no va a servir más ese permiso que vos te bajabas automáticamente porque era una declaración jurada, casi tenía que ser, te tenían que creer que vos... Sí, Javi. En la reunión de hoy en la Casa Rosada con Cafiero, lo que acordaron o se impuso es que va a valer solo el permiso nacional. Atención a lo que nos están viendo. Solo va a valer para circular entre Capital y Gran Buenos Aires el permiso nacional. Ya no corre el de la ciudad, ya no corre el de ciertas intendencias o el de provincia, solo va a valer el nacional. Sí, con lo cual hay que estar atentos a eso. Sí, va a ser clave la implementación. Recordemos la última implementación de un permiso especial que fue para el de los varados. Tuvo un colapso la página inmediatamente, a las 3 horas estaba caída, no se podía tramitar ningún permiso. En eso tiene que trabajar fuerte Jefatura de Gabinete porque ha tenido problemas no hace mucho. Y especialmente el Ministerio de Transporte. Transporte ha tenido muchos inconvenientes con el permiso. ¿Te acordás aquel primer permiso que podía sacar cualquier persona y podía decir lo que dice Romy? Yo soy médico y no era médico, bueno. Ahora no. Ahora digo, yo voy a traer algo que tiene que ver más con lo político, porque de vuelta empiezo a escuchar el presidente se enamoró de la cuarentena, el presidente gobierna tranquilo con la cuarentena. Hoy vi que funcionó algo del Congreso, el Poder Judicial Poder Judicial Federal, voy a aclarar porque las provincias se enojan mucho, parado. A algunos políticos, cuando hablas en off, se pregunta, el presidente, ¿sostiene el liderazgo duro? ¿Deja hacer? ¿Hay contradicciones? ¿Qué pasa con esto, Javi? Mirá, hasta dentro del gobierno no hay unanimidad respecto a algunas movidas que hay desde el oficialismo. Acá repasamos algunas. Sí. Los dardos de la provincia contra Larreta, de algunos dirigentes del Frente de Todos contra el jefe de gobierno de la ciudad, la supuesta gestión de Cristina Fernández de Kirchner con bonistas extranjeros, la iniciativa de Vallejo sobre el tema de que el Estado asuma parte de la propiedad de empresas, de grandes empresas, el retroceso de la Oficina Anticorrupción con la cuestión de las causas contra corrupción, y la presentación de Zanini, la famosa presentación de Zanini sobre el memorándum con Irán. Esto es fuego amigo, esto es el presidente no tiene el control de su tropa. Bueno, en el gobierno no hay acuerdo sobre esto. Los albertistas dicen que Alberto está al tanto de todo. O sea que cuando sale Vallejo, y dice me quedo con una parte, lo respalda Moroni y hoy lo respalda Trota, el ministro de Educación. Sí. Dicen que Alberto deja hacer porque en algunos casos quiere desnudar al ultrakirchnerismo salvaje. En el medio de la pandemia, ¿coincidí, Paulino, que puede estar pasando esto que dice Javier?
que en el medio de la pandemia, en el medio de la incertidumbre, bueno, juguemos a la política y veamos a ver quién es quién, digamos, dentro de Exactamente. esto. Sí, puede ser. También es cierto que se siente cómodo, no hay duda, porque encontró liderazgo donde finalmente halló una situación extraordinariamente delicada y que puso otra vez a la Argentina en algo que vuelve a hacernos ordinario, porque en realidad en la Argentina lo extraordinario pasa a ser ordinario. Entonces nos acostumbramos y entonces hay una sociedad que está domesticada, que no ha salido a pedir por la libertad como en otros lugares. Acá no se ha cuestionado el nivel de dureza en la cuarentena. Durante 45 días los padres separados no podíamos tener intercambio con nuestros hijos. Acá se suspendieron todos los regímenes especiales vinculados a los niños, el bien más importante a tutelar. Pero digo, en la san cuarentena, ¿vos sos un infiel de la san cuarentena? Lugares. ¿Pero sos un infiel de la san cuarentena? Porque acá la cuarentena parece como que nadie se atreve, que estamos todos de acuerdo, funcionó, pero digo, ¿es cuarentena a rajatabla o la nada misma? ¿Vos sos un infiel de la cuarentena tal cual se planteó? Una cosa es distanciamiento social, validado por todos. Otra cosa es aislamiento total. La Argentina tiene un alto porcentaje de aislamiento en el día 1, que es la medida más extrema, en lugar de cerrar fronteras, hacer lo que hicieron muchos lugares del mundo. Hasta que el virus tenga mayor nivel de circulación, o que al menos acá decretamos la cuarentena, con menos de una docena de muertos, con menos de 100 casos detectados y con el reflejo de lo que pasaba cuando terminaba el invierno en Europa en la tragedia de Italia o España. Yo no soy especialista en infectólogo, estoy diciendo, el último recurso de la decisión a tomar fue tu primer recurso. Luego, desgastados 75 días después, 63 ahora, más 15, 75, con una economía con respirador artificial, tenés que hacer el máximo esfuerzo porque ahora sí tenés la circulación. Quiero sumarlo a la mesa a Federico Pinedo, que es el expresidente por un día y expresidente profesional del Senado. Federico, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, si está escuchando la discusión, le pregunto lo mismo. ¿Hay sin discutir el efecto sanitario positivo que tuvo, pero hay políticamente un enamoramiento de la cuarentena, Federico? Si hay un amor de la cuarentena, va a ser un amor breve, porque la situación es extremadamente grave, tanto en el aspecto sanitario como en la angustia imposible de no ver de la gente que no puede trabajar y no puede llevar el pan a sus hijos. Así que esto evidentemente tenemos que ir a una apertura cada vez mayor o lo máximo posible que no ponga en juego la salud, ¿no es cierto? Usted dice que incluso que la herramienta de proteger la salud, que es el aislamiento, está provocando otra afectación de la salud, que es la angustia por no salir, no poder trabajar y la angustia de escaparse lo económico de las manos. No, y la angustia de no poder llevar un plato de comida a tu casa con tus hijos que están esperándote. Así que, por supuesto que ha habido una ayuda social importante, pero de todas maneras debe haber pocas angustias más horribles que no tener ningún ingreso, no poder trabajar y no poder pagar las cuentas, ¿no? Así que eso es un tema que evidentemente tenemos que afrontar. Y después tenemos que afrontar un mecanismo que no postergue el contagio, sino que trate de eliminar y de bajar el efecto del virus, ¿no? Como hicieron otros países, que eso indiscutiblemente es testear y aislar y ir achicando cada vez más el espacio hasta que eso desaparece. Pero bueno, eso requiere un gran esfuerzo, recursos, técnica, compromiso. Ahora, esto que está cuestionando tanto Federico Pinedo, como lo cuestionaba recién Pauli, no es lo que están lo que están celebrando de alguna manera, si se puede llamar celebrar, en el mundo, como la Argentina, como uno de los países que actuó más rápidamente justamente para hoy tener estos números y no tener los números de Brasil o los números de Chile. Es cierto que otros países tenían más recursos para hacerlo. Y respecto de lo que dice Federico, si hay angustia más grande, la verdad es que es difícil, porque Pedro Can fue muy taxativo en esto. Dijo, sí, hay una angustia más terrible. Estar en una terapia intensiva con un respirador. ¿Les puedo traer algo? Primero me gustaría si podemos ver el ranking de los días de cuarentena, para que veamos de lo que estamos hablando. No es un argumento mío. Es un argumento de un profesional de la salud que hoy me decía, que no se anima a decirlo, sí. Porque si hoy vos decís esto, sos un asesino serial. Pero hay una sola cosa, perdón. Digo, a mí, pararme en el lugar de la cuarentena, no sé si Javi está, digamos, en defender la cuarentena, yo no tengo elementos. No me hace, porque acá es lo que se confunde, no me hace albertista.
o no me hace kirchnerista o llamarlo como quiera, me hace prudente. ¿Por qué? Porque hay un gobierno en el que tengo que confiar, porque es el gobierno que está, lo haya elegido o no, que toma una determinación que hasta el momento muestra números, no en materia económica, que muestra números que claramente son mejores que en el resto del mundo y que no te puedes enamorar de una cuarentena que te va a dejar un país Pero te lo cito el propio Kant, que dijo, no podemos quedarnos adentro. Pero espera, no nos podemos quedar toda la vida en cuarentena. Repasemos un poco los días de cuarentena. Tenemos en los Estados Unidos, en Nueva York, porque no se puede decir Estados Unidos, Nueva York 83 días, en Argentina 80, y vamos a superarlo. China 76, Reino Unido 70, Brasil 68, India 67, Italia 56, Francia 55, España 51. Hoy este profesional de salud me decía, estamos honrando con todo derecho a los epidemiólogos, a las personas que están en el comité de expertos. Ahora, no es un comité científico, es un comité que solo mira a los epidemiólogos. No hay cardiólogos, no hay filósofos. Macron tiene un grupo de sociólogos que también ven la otra arista que un poco planteaba Federico Pinedo. Digo, ¿no hay Carlos, como una carencia de otra mirada que no sea la epidemiología? Y si vos te corres de ahí, ¿sos prácticamente un asesino? Eso es cierto, tampoco hay economistas en el comité y debiera haber, sin lugar a dudas, pero consideremos que con un aislamiento de 80 días, como vos decís, estricto, porque el aislamiento es obligatorio todavía hoy, tenemos 9.000 infectados y 400 y pico de muertos. En un país con un sistema de salud absolutamente lábil, le pongas los respiradores que le pongas, el sistema nuestro de salud es lábil desde hace muchos años. Mínimos cambios y mayor cantidad de infectados. Si no hiciéramos aislamiento, hoy tendríamos muchísimos más infectados y muchísimos más muertos. Ahora, Luis, Ahora, ese cuadro muestra claramente que la decisión estuvo bien tomada. No lo digo yo, las cifras lo están diciendo. Si vos decís que Estados Unidos tiene 83 días y tiene la cantidad de muertos que tiene, la cantidad de infectados que tiene, y que Argentina tiene 3 días menos y tiene menos del 10% de esos infectados, si esta proyección que yo te voy a leer ahora es la que hizo el Ministerio de Salud antes de que se tomara la decisión de la cuarentena. Si se tomaba el día 31 de marzo, o sea, 11 días después, hoy tendríamos 253.000 infectados, Luis. 253.000. Si se tomaba 15 días después, el 15 de abril, hoy teníamos 2 millones de infectados. ¿Proyección de? Del Ministerio de Salud. Me acuerdo famosa, escenario grave, escenario... Sí, Gustavo. No, digo, el cuadro me parece que es comparar peras con manzanas. Porque vos ponés ahí un listado de un montón de países con los cuales no tenemos nada que ver, ni desde el punto de vista económico, cultural, del momento, de la estación, el clima, nada. Con lo cual me parece que ese cuadro puede decirnos muy poco. Parece que tenemos que poner la cuestión que no es, como decimos siempre, ni economía ni salud, es la realidad. Nosotros tenemos una realidad. La cuarentena se empezó cuando empezó y afortunadamente dio excelentes resultados. Ahora, la realidad nos empuja a ver quirúrgicamente, y en la Argentina muy difícil ser quirúrgico, porque acá la Argentina tiene motosierra, no tiene bisturí. Ahora, los sectores más pero tenemos que ser quirúrgicos para ver cómo, y no está escrito en ningún lado, vas tratando de que la economía no se te desplome. Me vienen escuchando 2 meses decir, mirá que esto se desplome. ¿Cómo no se desploma sin que esto suponga abrir todo? Ahora, hay una prioridad. La prioridad es el trabajo y es el laburo. Pero mira, lo veo a Pinedo casiente mientras habla, Gustavo. ¿Está de acuerdo con lo que dice Marangoni y Federico? Sí, yo creo que, a ver, en vez de hacer todo el tiempo teorías de cosas que yo no es mi especialidad, lo que está claro es que tenemos que pensar cómo salir de la situación. ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizaron en todo el planeta para dar vuelta la expansión del virus, por un lado? ¿Y cómo vamos a hacer para salir de la extraordinaria crisis económica que ya vi las curvas en los estudios de esta semana? Ya es más grave esta caída de producción que la del 2001. Fue una catástrofe, ¿no? Y todavía nos falta un montón. Así que lo que digo es, estamos construyendo una situación sumamente grave para la gente más necesitada de la Argentina. Estamos aumentando muchísimo el nivel de pobreza y estamos perjudicando a empresas que son las que nos van a tener que ayudar a salir de la situación. Así cuando que usted dice estamos perjudicando a empresas, está pensando, por ejemplo, en el caso Vallejo, que me parece interesante plantearlo. Cuando Fernanda Vallejo sale a decir,
si yo ayudo a las empresas, me quedo con una parte del capital accionario, ¿cree que a esto se refiere? ¿Lo ve como una jugada personal de alguien que hace ruido para llamar la atención o cree que es más profundo y que tiene que ver con el kirchnerismo en sí, Federico? No, yo creo que eso de Vallejo es un disparate. Me parece también un disparate que con toda la gravedad de la situación que tenemos nos pongamos a pensar en los disparates de Vallejo, ¿no? Lo de Vallejo está en contra de la Constitución, punto. No se puede quedar el Estado con las empresas sin pagarlas. Así que es ridículo eso. Pero sin entrar en ese disparate, que no sé para qué lo hace. A lo mejor para distraer la opinión. No sé para qué lo hace. La verdad que no tengo ni idea. Pero lo que importa es algunas propuestas, algunas ideas que habría que consultar a los médicos. El otro día estaba hablando con Carlos Regazzoni, ustedes creo que lo conocen. Me decía Carlos, yo creo que habría que hacer un sistema de cuadrículas de las ciudades, con cuadrículas verdes y cuadrículas rojas. En las verdes y entre verdes se puede circular y en las rojas no se puede ni entrar ni salir. Lo que quiere decir Regazzoni, que es una idea, es cuando tenés una roja, vas persiguiendo el virus ahí adentro hasta que lo eliminás. Y se convierte en verde. Y bueno, hay que buscar mecanismos de ese tipo, por lo menos pensarlo, ¿no? Eso es el tema médico que yo me declaro incompetente. Y en el tema económico, el día después, deberíamos estar trabajando juntos, la verdad, el gobierno y la oposición. Nosotros estamos trabajando, vamos a hacer una propuesta en pocos días más al gobierno. Porque lo que hay que construir es una montaña de confianza para salir. Sí, el problema, usted dice algo, Federico, que es el día después. ¿Cuándo es el día después? O sea, pues la verdad que uno tiene la sensación de que esto se va... Sea. Claro, pero en el cuando sea se va grabando, digo... Sí, no, yo quería preguntarle a Federico, digamos, en el escenario político, si hablar de enamoramiento de la cuarentena no es despectivo. A mí me parece muy difícil poder capitalizar teniendo en cuenta cuál va a ser el escenario a posteriori, que va a ser un país destrozado. Pero me parece que es una mirada un poco simplista en este sentido. Si Alberto Fernández está enamorado de la cuarentena porque los números le están dando, perdón Federico, porque los números le están dando bien y está con un altísimo grado de aceptación, ¿Horacio Rodríguez Larreta también está enamorado de la cuarentena? No, pero yo no digo que está enamorado de la cuarentena. Eso no es una frase mía. No, pero pregunto, digo, si la vara es la... ¿Qué me parecía? Yo no creo que ninguno de los dos esté enamorado de la cuarentena. Me parece que les gustaría poder ejercer la gestión sin cuarentena porque saben lo que va a ser el escenario a posteriori. Pero digo, vale para uno, pero no para otro. Uno usa la cuarentena política o electoralmente y el otro no. Yo creo que ninguno de los dos lo está usando, ¿eh? Sí, Federico. Es un disparate eso, digo, lo del enamoramiento de la cuarentena. No es lo que yo pienso. Lo que digo es que tenemos que darnos cuenta de que tenemos que construir un montón de confianza a futuro. Cuando en el presente estás muy mal y no tenés ninguna herramienta, que es lo que nos pasa, tenés que construir confianza a futuro, porque por suerte las decisiones económicas son a futuro. Entonces, si vos mostrás que en el futuro vamos a estar juntos haciendo las cosas serias que hay que hacer, entonces la cosa avanza y empieza a funcionar de vuelta. Pero por supuesto, primero tenemos que arreglar el tema sanitario, si no, no podemos hacer nada más. Trajimos acá el caso de Vallejo. Hoy apareció el ministro Trota respaldando esto. ¿Qué más se sabe, Javi, Nacho? ¿Qué más se sabe del tema Vallejo? Mira, Luis, yo hoy consulté justamente a partir de las declaraciones de Trota que fueron realizadas ayer, el día de ayer, lo que pasa es que trascendieron hoy. En el audio, Trota, si bien dice que hay que discutir, que el Estado tiene que tener más participación, manda un mensaje al kirchnerismo duro. ¿Qué le dice? Hay que evitar los conflictos innecesarios. Esto que es, en el idioma albertista, es, muchachos, está bueno por el discurso, pero no se puede aplicar. Pregunté en Casa Rosada qué opinaba Alberto Fernández. Y me dijeron, Alberto Fernández no habló con Fernanda Vallejo del tema, no es un proyecto del gobierno, no lo va a impulsar el gobierno. Santiago Cafiero, cerca de todo su equipo, repiten lo mismo, están todos en la misma sintonía. ¿Cuál va a ser la suerte del proyecto de Vallejos? Lo van a debatir en el bloque, van a ver si tiene consenso. Si tiene consenso en la oposición es muy importante. Es un proyecto que eventualmente tendría que tratarse en el Congreso primero. Digo, ¿hay grieta dentro del kirchnerismo? Voy a contar una intimidad sin revelar la fuente, por supuesto. Ayer, cuando Fernanda Vallejos hablaba en este programa, había un sector del kirchnerismo muy caliente. Decía, sigue hablando. No es un proyecto nuestro. No lo estamos motorizando. Jorge,
Sí. No, perdón, digo, lo de Fernanda Vallejo me parece que lo que no termina de marcarse es que es un anclaje, un adelanto, no para esta situación del día de hoy, sino para dentro de 2, y esto Marangoni me puede corregir, o 3 meses, cuando las grandes empresas, cuando las petroleras, las distribuidoras de energía, estén al borde de la quiebra, y vos vas a pensar que si entregás o no soberanía, porque hoy en la Argentina el petróleo es soberanía. Entonces mañana estas empresas, ¿qué va a pasar con estas grandes empresas? Por más dijo grandes empresas, no son las empresas a las que está dando ATP, que es un ATP a cambio de una silla en el directorio. Digo, estas grandes empresas en 3, 4 meses, cuando estén al borde de la quiebra, el Estado no va a intervenir, y de hecho ha traído, por eso es importante, me parece que lo que está haciendo es adelantándose a algo que va a pasar y que va a haber un proyecto, ya acá diciendo con lo que dice Nacho, que está elaborando a futuro, viendo el modelo de Merkel en Alemania. Pero el modelo de Merkel en Alemania, ¿cuál es? Bueno, entramos en la compañía aérea de bandera, entramos en Lufthansa, hasta que se reactive y después le damos la posibilidad a que recompre las acciones, pero no vamos a dejar que quiebre. La pregunta acá es, y acá es donde viene el prejuicio, ¿qué van a hacer? Son los kirchneristas que van a venir, se van a quedar con la empresa como se quedaron con la FJP y nunca más te van a dejar de comprar. ¿Es solo un prejuicio? ¿Pero es del gobierno el proyecto? Sí. Me parece que no es solo un prejuicio, me parece que más allá del kirchnerismo, cada vez que el Estado se metió en una empresa, en general, en una empresa privada, fue para cagarla. Digo, y no es solo un antecedente del kirchnerismo. A mí me alegra ahora que Federico Pinedo hable de programas económicos, de dar confianza con la oposición, cuando hasta hace 6 meses, cuando eran gobierno, dejaron una economía devastada, que si algo le faltaba era la pandemia. Bueno, ahora doblemente devastada. Pero me parece que acá hay un problema estructural con el Estado que en la Argentina, en las últimas décadas, ha perdido poder de gestión. El Estado hoy no puede hacerle llegar a la gente el ingreso de emergencia. El Estado, ¿cómo va a gestionar o cómo se va a hacer cargo de una mega empresa privada de petróleo, de alimentos, de electricidad, de lo que sea? No tiene esa capacidad. ¿Sabes qué? Yo siento que me parece que estamos... hay un discurso que es, la pandemia nos unifica en la necesidad de buscar un consenso entre todos, y por debajo está funcionando la política como siempre. Pero nunca deja de funcionar la política, y me parece que eso es parte de una visión fantasiosa, porque lo hemos dicho en otras oportunidades, cuando dicen no hagamos política con la salud, no hagamos política con la educación. Con todo se hace política, es la naturaleza de la esencia, no en Argentina, en cualquier lugar del mundo, porque además legítimamente todos tenemos puntos de vista diferentes, intereses sectoriales, etcétera, por lo cual, afortunadamente, Correcto. por lo tanto está muy bien. Ahora, lo que corresponde después es en todo caso dar explicaciones siempre en lo local, porque la política es local. Entonces, cuando uno pone cuadrito o cuando uno habla de la intervención en las empresas, bueno, por supuesto que es un fenómeno que no lo inventó el comunismo, lo inventó el capitalismo para asistir a las empresas en un momento de crisis y retirarse. ¿Cuál es el temor en la Argentina? Que cruza todos los partidos políticos, es que el bombero después de apagarte el incendio queda vivir. Ahora, Luis, Ese es el miedo que tenemos nosotros. Cuando vos preguntás si hay grieta, dentro del gobierno, yo te digo, entre Cristina y Alberto Fernández no hay grieta, pero sí hay sectores del kirchnerismo que se sienten incómodos con el liderazgo de Alberto Fernández, en el sentido de que no les gusta que sea la versión moderada de Alberto Fernández, no le gusta que hable con periodistas, no le gusta que de alguna manera dé entrevistas a el grupo Clarín, no le gusta. Se siente incómodo. Pongámoslo, y también hay grietas dentro de Cambiemos. Está Federico Pinedo, pero digo, hay interna en Cambiemos, hay un Pichetto. Contame qué pasa ahí con Pichetto, que sale a decir, che, pongan la cara, está diciendo. Pichetto, cansado de que ningún ministro salga, de que pocos salgan, sale y pide que hablen los ministros. Piden que defiendan la gestión. Dice, nos están llenando la cara de dedos, salgan ustedes. Y mirá que yo los separé en 2 cuadros. Uno, los que hablan y los que no hablan. Los que hablan, bueno, Patricia Bullrich, ya la conocen todos, ya la escuchamos todos los días. Hernán Lacunza, que de los pocos que ha salido a bancar la gestión, incluso la económica, a pesar del desastre que, como bien dice Javi, dejó Cambiemos. Rubinstein, que en el tema de la pandemia salió a hablar, se ganó algunos cuestionamientos también del oficialismo, pero puso la cara. Perdón, pobre Lacunza, tiene poca responsabilidad. Claro, poca. Asumió en agosto. Deberían juntar llaves y hacer una estatua a Lacunza. ¿no? Pero es de los que más habla, a pesar de que se podría esconder. No sale Duhovne. Sí. Bueno, Perdón, y además se reunió con el propio ministro Guzmán. ¿Dónde vas a salir? exactamente. Finocchiaro, que es línea dura, castiga por todos lados. Marcos Peña, que está... Espera que le pregunto a Federico Pinedo, porque hacía tiempo que no hablaba. ¿Cómo ve la interna dentro de Juntos por el Cambio, Cambiemos, el PRO, como lo quiera llamar, Federico?
creo que no hay tanta interna. Lo que sí hay son distintas miradas, lo cual es bastante lógico, ¿no? Ahora, si me preguntan a mí, en esta situación, que pongamos la energía en tratar de cuestionar o de defender lo que pasó en el pasado, tal cosa, en lugar de poner la energía en ver cómo salimos de esto, me parece una locura. Me parece la antipolítica, me parece jugar a un juego que no es el juego de la gente a la que tenemos que representar. Entonces, no le encuentro mucho sentido a eso, ¿no? Pero a ver, Pinedo, el tema lo trae... Decir, El tema lo trae, perdón, Federico, el tema lo trae el propio presidente cuando dice, Alberto Fernández dice, estamos en default hace meses, de hecho, desde antes de diciembre, digamos, responsabilizando claramente a la gestión de Mauricio Macri, de la que fue parte de este default, que dice, vengo leyendo que vamos a caer en default. Ya estamos en default, que ustedes dejaron un default. Bueno, la verdad es que no, salvo que use las palabras de una manera diferente sobre definiciones no se discute, depende de lo que quieran llamar default. Pero el default vamos a entrar mañana, lamentablemente. Pero esto no quiere decir que sea culpa de Alberto Fernández que la situación sea la que es. Es culpa de un montón de cosas del pasado. Ahora, ¿les parece que este es el momento en que discutamos a ver qué pasó en el 2014, qué sé yo? ¿Sí? A mí me parece absurdo. No, discutir no, pero es cierto que mañana es la fecha del 22 de mayo, que no fijó Alberto Fernández. Fijaron los títulos que se fueron gestionando durante la gestión de Cambiemos, pues si no, Nobleza Obliga. Sí, no es que el 22 de mayo lo sí, inventó Alberto está Fernández. Está bien, Luis, pero la gestión de Cambiemos tomó deuda para pagar dos terceras partes de la deuda que tomó, era para pagar deuda anterior. Y una tercera parte para pagar el déficit que se generaba y que se votaba todos los años en el Congreso. Entonces... pero ¿qué importancia tiene eso ahora? Discutámoslo en otro momento. Yo encantado de discutirlo, ¿no? Me parece bien, pero no me parece que sea el momento. Ahora, siente que hay, digamos, hay halcones. Algunos ven con molestia que Horacio Rodríguez Larreta esté tan cerca de Alberto Fernández. Insisto, como decía Mangel recién, con un nivel de popularidad inmenso, porque está gestionando lo que tiene que hacer, que es gestionar. ¿Siente que hay algunos que les hace un ruidito verlo en la foto en donde apareció con la expresidenta Kirchner? Hay gente que ve cosas muy chiquitas y no ve el conjunto, ¿no? La verdad que lo que está haciendo Horacio Rodríguez Larreta es gobernando para la gente que lo votó y le pidió que gobierne. Entonces, está haciendo lo que tiene que hacer y está al lado del presidente porque es el presidente de la Argentina y están trabajando juntos como tienen que trabajar. Si a alguien le molesta que esté al lado de un peronista, viste que hay gente muy antiperonista, qué sé yo, bueno, lo lamento, qué sé yo, es así. Ahora, hay gente que es así, otra que no. Rodríguez Larreta está haciendo lo que tiene que hacer. Los que no hablan, digamos, recién contabas en tu placa aquellos que salieron, lo más duro. Y después tenemos los que no hablan. Bueno, Marcos Peña, que está en su chacra en Pilar, no se sabe nada de él desde diciembre. ¿Marcos Peña? Marcos Peña, sí. ¿Quién era Marcos Peña? El jefe de gabinete, el ex jefe de gabinete hasta el 10 de diciembre. Bueno, Rogelio Frigerio, que empezó a dar notas, algunas notas radiales, otras escritas, pero venía con un perfil muy bajo, recordemos, tenía un perfil muy alto, es el más moderado, por lo tanto genera igual resquemor porque no le gusta al ala más dura de Cambiemos que sea intermedio. Germán Garabano, pasaron muchas cosas de la justicia, no salió a responder ninguna, acusaron a un funcionario suyo de haber presionado a una jueza, no salió nadie. Dicen los funcionarios que lo rodearon que no sale porque está quedando expuesto el kirchnerismo, la verdad es un argumento bastante flojo. Y otro, Guillermo Dietrich, que fue muy apuntado por el actual oficialismo, que dicen algunos que guarda silencio porque tiene miedo de que el kirchnerismo vaya contra él en algunas causas judiciales, que apunte contra él específicamente, pero que no está defendiendo, según lo que creen algunos en Cambiemos, todo lo que, entre comillas, hizo Cambiemos en la ruta, el transporte y demás. Lo despido, Federico. En estos meses de gestión, es verdad que desde el 10 de diciembre hasta la llegada de marzo hubo poco para verlo políticamente en otra cosa que no fuera la pandemia, pero ¿cómo describiría la gestión de Alberto Fernández a este momento como presidente? Una gestión totalmente tomada por la pandemia, manejándose en emergencia extrema y solamente ocupándose del presente más presente, sin tener tiempo, ni capacidad, ni posibilidad en conjunto la sociedad argentina de ocuparse del futuro, que es lo que vamos a tener que hacer
de acá en adelante, ¿no? Así que lo veo tomado por las circunstancias. No lo puedo juzgar más que en eso, y en eso ha tenido aciertos, indiscutiblemente. Ahora, obviamente hay una agenda por abajo de la mesa, que es la agenda kirchnerista, que no es la agenda de los argentinos, es una agenda de un grupo político que también funciona a toda velocidad. Y bueno, eso es lo que yo veo. Está claro. Eso es lo que yo veo. Pero me parece que tenemos de verdad que hacer un esfuerzo en ser constructivos y en hacer lo que la Argentina necesita que hagamos. Ustedes piensen cuando dicen habla, no habla, qué sé yo qué, que del pasado. Nosotros representamos al 41% de los argentinos, es un montón de los argentinos que nos pidieron que los representemos. Y entonces estamos defendiendo la producción argentina, estamos defendiendo las libertades y estamos defendiendo la salud. Porque la oposición también tiene responsabilidades. Así que ahí tenemos que estar. Con Federico, responsabilidad, con seriedad, constructivamente. Federico, gracias como siempre. Un gran saludo. Chao a ustedes. Hasta luego. Me decía Gustavo, hay 4D que preocupan al gobierno. Bueno, una es la deuda. Yo te decía, ojo, la deuda no es solamente lo que se está en principio definiendo postergar mañana, que es Nueva York. Hay otros 100.000 millones de dólares que se vienen renegociando, refinanciando, porque habían quedado muy concentrados en vencimiento y son de legislación argentina. Pero mañana la Argentina va a patear la pelota y dicen default blando, light, suave, baja caloría, el nombre que quieras. Pero la Argentina está en un default que sí es amigable en el sentido de que el acreedor dice, bueno, como vemos que la onda viene de buena fe, vamos a ver. De todas maneras, siempre tenés que cruzar los dedos, que alguno no se enoje en el camino y te pueda meter un conflicto. Quedó abierto. Algo de último momento. Abierto hasta el 2. Perdón, Sí. no, por pero esto favor, no tiene dale. que ver con el tema del default, pero me parece que es importante. Dijimos que no va a haber cambios. En principio, el anuncio es así, no va a haber cambios. Hablamos de cuarentena. Hablamos de cuarentena y hablamos del AMBA, perdón, pero esto me acaba de llegar. Sí van a evaluar en Capital Federal qué es lo que pasa con las salidas. Este sábado y domingo los papás se pueden quedar tranquilos, podemos salir con los chicos, bueno, las mías no quieren salir. Pero los chicos que quieran salir pueden salir con documento par, impar, lo pueden hacer este fin de semana. ¿Por qué van a evaluarlo al fin de ¿Pero semana? puede volverse para atrás? ¿Por qué van a evaluarlo al fin de semana que viene? Porque son los famosos, son los famosos 15 días que les va a dar una pauta si generó algún tipo de circulación del virus o no. Paremos ahí porque lo hacemos. Quiero terminar con la economía y lo hacemos. Perdón. Pero atento porque puede haber cambios en materia de cuarentena. Sí. ¿Por qué es importante el tema de la deuda, tanto la de Nueva York como la otra? Porque, y ahí viene la tercera D, el dólar. Las reservas líquidas, como dice el turco cuando viene, las crocantes, los billetes que podés tocar, están en 10.200 millones. Este mes de mayo el Banco Central perdió 700 millones de dólares de reserva. Si vos no resolvés lo primero, hay más presión sobre el dólar, y si hay más presión sobre el dólar, nos ponemos nerviosos todos, porque siempre repetimos que gobernar la Argentina es gobernar la relación peso-dólar. Pero digo, lo que está diciendo no es menos, porque digo, en otras circunstancias estaríamos diciendo cuánto vendió el Central hoy. Ayer creo que se vendieron 70 millones. Hoy 70 por 110. día, ¿no? Claro, Hoy 110 millones. 110 millones de reservas. 110 millones. Digo, Entonces, no es menor para un país que está flaquísimo de reservas. Obvio, por eso decimos que estamos, caminando en el borde del lado de afuera con muchos problemas. Y todo esto Los con de la salud. cepo, perdón. Con cepo, muy cerrado, Claro. acceso a un dólar muy chiquitito, muy acotado. Acá no tenés privados yendo a buscar dólares. Y de alguna manera las desencadenan, porque si vos aligerás el tema de la deuda y eso te afloja el frente cambiario, la depresión, que es económica, de la que hablamos por lo menos en esta instancia, también, no te digo que va a cambiar, porque hay meses que están rifados y hay sectores que tienen el 2020 perdido. Es lamentable decir así, pero los que están en el ámbito del espectáculo, del deporte con público, el turismo, sectores de la gastronomía, saben que lamentablemente este es un año perdido. Pero hay otro que vos lo podés ir rescatando gradualmente, y para eso necesitas bajar la temperatura del dólar, que se baja negociando la deuda, y negociar la deuda que algunos dicen, el gobierno extendió el plazo hasta el 2 de junio, pero hablando con gente que está en Nueva York, te dicen, para nosotros esto se resuelve en el tercer trimestre, en algún momento, para decirlo claro, entre julio y septiembre. O sea, post pandemia. Claro. El día famoso después, que va a llegar algún día, porque cuando empezó la cuarentena, llegaba a mediados de abril, después llegaba a fines, después a mediados de mayo, después a fines de mayo, ahora a mediados de junio, tal vez quizás en julio, no sabemos cuándo. Pero en algún momento. Bueno, lo que digo es, esto no desmerece la gestión de Alberto Fernández, de un Estado con toda la arquitectura que bien contaba Javier, con los impedimentos que tiene,
etcétera, ha volcado 10.000 millones de dólares a contener a los sectores más y a muy buena parte de los sectores económicos productivos que han sido efectivamente devastados. No a todos, porque no puede. No desmerece ese, ni tampoco siquiera objeto la cuarentena estricta del 20 de abril, del 20 de marzo. Lo que sí digo es que se tomó políticamente el camino de la decisión extrema en la decisión 1. En el momento que iniciábamos. Entonces, Pero, Sí. ¿sabes ahí lo que...? ahí después empieza todo el resto, porque ¿cuándo salís? Está bien, pero respecto ¿En a la, qué a la momento? otra parte, Paulino, yo ahí sí tengo... Hay un dicho que dice que es mejor prevenir que curar. Lamentablemente, a veces en la política eso no sirve, porque vos no podés demostrar lo que evitaste. Nosotros, pero nosotros tampoco podés- intuimos Pero y sabemos que hay acá se una salvaron proyección. muchas vidas Claro. por el hecho de Una comenzar proyección. temprano Hay una la proyección. Y lo que pasó en cuarentena. otros Pero países. no podés Y lo demostrarlo, que pasó podés en otros- calcularlo. pero pasó en El otros efecto países. económico lo constatás. Pero en otros países también Ahora, fue distinto. Sí, Tienen pero, también pero relativamente es verdad, pero digo, procesos yo, diferentes. ¿saben cuál es mi posición al respecto? Digo, pero los que sostienen la otra posición te tiran Grecia, que no tuvo la cuarentena dura de Noruega, Argentina, Hungría. te tiran Portugal. Pero por Portugal, eso- que pero tiene Luis, 1200 Entonces digo, es comparar termina cosas. A ver, invierno. si yo le regalo un paquete de caramelos a una señorita, puede ser un acto de amor si ella está sana. Si es diabética, la estoy matando. Y si yo lo sé, más todavía. Entonces lo que digo, Pero cada no te- paciente... pero no te sigo en la metáfora. Claro, la metáfora es que tampoco. Grecia es Grecia, Italia es Italia y Argentina es Argentina. Bueno, pero la Entonces región- vos tenés determinadas características en la Argentina que tienen que Está ver bien. con lo que explicaba Te nombro Paulino. señoritas más cercanas. Brasil. Insisto, Uruguay y Paraguay. ¿Cómo va? Pero Bueno. realmente, digo... No, pero digo, te lo- Te nombro pero Brasil, en el ¿cómo lo número- pero pongo? comparar con Uruguay Brasil? con el tamaño que tiene... Pero me estás comparando Estados Unidos con Argentina, ¿por qué yo no puedo comparar? Pero vos me comparás Estados Unidos y China con la Argentina y yo no puedo comparar Argentina con Uruguay y Paraguay. Estados Unidos lo que hizo fue priorizar desde el primer momento y de alguna manera desmerecer lo que era este virus y darle realmente muy poca importancia, cosa que acá pasó al principio también. ¿Se acuerdan cuando Ginés creo que te dijo a vos? ¿No Sí. te dijo nunca, acá no va a llegar? No va a haber ninguna posibilidad, diciendo que no había ninguna posibilidad que fuera un caso autóctono, que tenía que venir importado. Claro, que no iba a pasar. Sí. Bueno, terminó porque al principio nadie sabía, pero Trump en algún momento, sabiendo lo que pasaba, igual optó por priorizar, digamos, mantener la actividad económica que no se mantuvo, se destrozó y tuvo muertos. Me parece que yo estoy con Marangoni en esto de, es muy difícil comparar, porque vos comparás Uruguay, vos ves Pero la si- población que tiene ¿Sabes Uruguay. por qué sobreactuás? Porque sos pobre. Porque acá, si no tomaban la medida sanitaria de cortar el 20, no teníamos respiradores, no teníamos barbijo. Bueno, Entonces, cuando tomó vos bien. sos pobre, Entonces- tomás entonces se tomó decisiones. bien. Cuando Sí, vos él sos dice que pobre, sí, tomás yo decisiones también. que están condicionadas Se por el tomó bien, material. se tomó bien, se Pero tomó la bien. contra- La pregunta es cómo salís. Ahora, eso no quita que te preocupe la economía bien. y que veas cómo haces para que esto no termine de No, eso no inflamar. quita, no, Gustavo, quita. Porque si vos planteás esto, cómo salimos en materia económica, sos un asesino al que, Ah, bueno. cito a Jorge Asís, No, se te arrojan los muertos de Que de diga eso Estados es un Unidos. pavote. Luis, Que pero, diga eso es un Pasa. pavote. pero, ¿Eh? Pasa. pero convengamos favor. en que cerrar una canilla es fácil. La cerrás Claro. y no sale más nada. Está cerrada. Cuando querés abrir, tenés que ver cuánto abrís, cuánto volumen sale de agua, sale gota, sale un chorro, sale... Eso es lo complicado. Sin duda. Cerrar es fácil. Pero por Bueno, eso la es mejor demostración es discutir que abriste un con- poco y se coincido. te disparó. Por Bueno, eso es el mejor problema es cómo discutir abrir, cosas pero hay que abrir. concretas. Por Pero eso es es que hay mejor que abrir. discutir cosas concretas que principios abstractos. Porque la Argentina está para discutir cosas concretas. Che, ¿qué hacemos? Y mirá, esta actividad puede funcionar. Vamos a lo esta concreto. no. Esto- Por Vamos a eso- lo por concreto. eso el resto del país Van funciona. Vamos a lo concreto. Van 2 fines de semana que los chicos en la capital federal solamente pueden salir 500 metros, una hora, acompañados. Esto podría reverse. Esto lo que pasa es que vos no tenés todavía el tiempo, fue el fin de semana pasado, ¿no? El primero, el primero, no, que el primero. fue el fin de semana pasado. No tenés forma de ver todavía si hubo o no contagio, si esto generó algún tipo de contagio. Entonces, ¿qué necesitan? 15 días. No quieren comprometerse a decir, lo de los chicos no se va a tocar nunca más. Este fin de semana pueden salir. No quieren comprometerse a decir, los chicos ya van a poder salir todos los fines de semana, porque tal vez si lo que te demuestra este Circulación. pico, sí, o el pico, que yo creo que no te van corriendo el arco, me parece que pusieron una fecha y que está muy cerca de la fecha. Lo personal me da tranquilidad, y esto no fue Alberto Fernández, fue el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que puso jugándose un 3 de junio. Dijo, Sí, sí, fines de claro. mayo, principios de junio, cuando todos decían no se puede poner una fecha. Vos fíjate cómo está, tal como dice Marangoni, que es día a día, que estamos a 24, 48 horas del anuncio y todavía se están ultimando los detalles esperando la cifra hasta el del viernes. viernes. Pero déjame preguntarle a Carlos, digamos, hay que esperar, se puede volver atrás con las salidas, o sea, ¿esto es volver a cerrar totalmente la canilla de Calvo? Considerando cosas concretas, nosotros la semana que viene
seguramente vamos a tocar los 1000 casos por día. No hay ninguna duda de eso. ¿1000 infectados diarios? No hay ninguna duda, hoy estamos en 650. Te falta solamente hacer un 20% más de testeos para llegar a los 1000 casos por día. Y seguramente se superen los 1000 casos por día. Entonces, hablando de cosas concretas, ¿es momento ahora entonces de pensar cómo vamos a... Pensar cómo sí, pensar que es ahora? No, de ninguna forma. Estamos nosotros subiendo hacia la punta del Everest. No es ahora el momento. Pensémoslo o hagámoslo cuando estemos bajando. Aparte, No, abriste para un poquito y se te dispararon los casos. Pero el problema es que estamos subiendo a la punta del Everest. Si vos me decís, Sí, ¿cuál es la punta del Everest? Y la respuesta es, no te la puedo decir. es que no Bueno, la saben. la semana pasada tenías 100 casos, hoy tenés 650. Bueno, ¿cuándo es la punta del Everest? No lo sabemos, pero va a Pero ser... la es que- duplicación pero de los es casos. justamente- ¿Querés ver la pueden ser duplicación 3 de los meses más, casos? pero claro. Es que tremendo. justamente Sí, Javi. el punto acá es que también producto de la reunión de hoy, de lo que se terminó de acordar hoy con Santiago Cafiero, gobierno de la ciudad y gobierno de la provincia, es como empezó a hacer el gobierno de la ciudad, obligado por el estallido en la Villa 31, empezar a ir a buscar Sí. a los infectados a las villas del conurbano. El 30% de los casos de hoy son de la provincia de Buenos Aires. El 30% de los casos de hoy. No es un dato menor. No es una... claro. Hablemos del índice de duplicación, Sí, Nacho. que eso básicamente, Luis, te muestra que abriste un poquito la canilla y empezaron a duplicarse los casos. El 5 de mayo a nivel país tenías la duplicación cada 20 días, tenías 4.887 casos. Hoy la tenés cada 16, tenés 9.331 casos. Perdón, O sea, a nivel país. a nivel Pero país eso es eso. por la influencia A nivel de país, AMBA, ¿eh? a sí, nivel pero país se ahí duplicaba vamos a cada... llegar. por la influencia pero de AMBA. A ver si lo podemos pasar en limpio. A nivel país, el 5 de mayo duplicabas cada 20 cada días. 20 días. Hoy cada 16 días. O sea, hay más casos porque duplicas más rápido. Exactamente. En Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. El 1 de mayo, que tenías en ese momento más casos, 30% más de casos que Cava, duplicabas cada 14 días. Hoy cada 20. Es mejor. O sea, Hoy mejoró, ¿por qué? Porque provincia no abrió. Provincia se mantuvo quietito. sí, los chicos no salen, salvo que lo acompaña el papá a hacer En el interior sí. en el en el en interior de la En el provincia, interior sí. que no hay... Aunque no algunos tiene volvieron problema para de- atrás. este es el dato que preocupa, ¿no? Mirá el dato de Ciudad de Buenos Aires, por eso lo dejé para el final. El 11 de mayo duplicabas cada 14 días, Luis. Hace nada. Hoy duplicás cada menos de 10. Hoy estás en la cifra que planteó Quirós como una de las claves fundamentales para ver si tenía que cerrar todo para atrás o dejaba todo igual. Pero verlo, a ver, como, yo insisto con esto, perdón, pero ver la provincia de Buenos Aires o la zona, digamos, como, no el interior de la provincia donde claramente, digamos, hay muchos menos casos, y la ciudad de Buenos Aires como dos compartimentos están, me parece un error garrafal. Fíjate solamente esto, de los policías de la ciudad de Buenos Aires, no importa el número, digamos, Sí. que están infectados, que son muchos, el 90% ¿dónde vive? En el conurbano. En el conurbano. Entonces, realmente podemos decir... Pero, ¿puedo traer una... De verdad, yo Podemos decir que son dos cosas estoy a favor de la distintas. cuarentena. Personal de Me limpieza. parece que la cuarentena ha sido una gran decisión. Yo disiento ahí con Paulino, creo que se tomó a tiempo, que fue efectiva, que fue consensuada, que fue muy bien comunicada por el presidente. ¿Cuántas veces dijimos acá sentados? Es raro que la dirigencia esté por adelante de la ciudadanía. Estuvieron por adelante. La explicaron bien, etcétera, etcétera. Ahora digo, fuera de lo epidemiológico, hay una serie de variables, que son las variables sociales, la angustia de mucha gente, como planteaba Pinedo, que no puede laburar y que tiene angustia de decir, che, ¿yo podré sostener a mi familia? La angustia psicológica, ¿por qué no traerla? Gente que está encerrada y que dice, no me la banco más. Entonces yo digo, es como un pedido de sostener algo que funcionó muy bien sin ninguna expectativa. Está al pico, no sé cuándo, no puedo pensarlo, no puedo pronosticarlo, salvo Quirós en la ciudad que te dice primera semana de junio. Si vos me decís, mira, se van a tener que quedar 30 días más, porque es el momento donde vamos a pasar el peor momento de la tormenta en casa, es una cuestión. Pero esto es todo, cada 15 días hay que aguantar. Lo único que nos puede salvar de eso es la responsabilidad estricta ciudadana. O sea, La única que nos puede salvar. Si vos tenés que salir este día que es par, salís vos. Pero esto no se cumple, Luis, y no se cumple hace mucho tiempo. Cuando el aislamiento era absolutamente estricto, yo disiento que fue de altísimo cumplimiento. No fue de altísimo. Todos vimos mucha gente circular en los últimos 15 días, cuando todavía el aislamiento es obligatorio. Entonces, lo único que nos puede salvar y darnos perspectiva para abrir algunas actividades es la responsabilidad Pero hace ciudadana. 15 días que también es cierto, se han abierto muchas actividades y eso es lo que ha provocado. Yo creo que acá, perdónenme, insisto en esto, solo pide una, digamos, cuarentena tan estricta aquel que esté exceptuado de la cuarentena.
la política, los periodistas, los médicos. Podemos ver las Para el cosas resto de- es absolutamente difícil llevar adelante una cuarentena tan estricta por las condiciones mismas de vida y por el estado que tenemos. De hecho, no hay cuarentena en los barrios sociales. Vos pasás por la autopista Buenos Aires-La Plata Sí, y se ve mirás claro. a la vera y hay gente jugando al fútbol. Bueno, pero ahí no pueden Entonces, hacer otra No, pero ahí lo, cosa. ahí lo de, No. pero No, no, ahí pero- dijo el pero- propio Bernie pero que era los un sectores- aislamiento Perdón, comunitario. podés pedir a los perdón, sectores- perdón un segundo. Sí, Nacho. Pero No es le, lo que está pedís, no le pasando. podés pedir a los sectores vulnerables que viven personas hacinadas en 2x2 que hagan cuarentena. Pero Eso no me es parece... cuarentena. ¿Te acordás que dijo Bernie? Por Es supuesto. aislamiento, Barrios, aislamiento barrios. comunitario. Y perdóname, Paulino, me parece que acá, por lo menos por los números que maneja la provincia de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está tomando esta decisión también, teniendo en cuenta el temor profundo que tiene la gente común del conurbano bonaerense a enfermarse. Sí, Y que aún con, ahora lo vamos a ver, aún con la posibilidad de salir, el 80% te dice no salgo porque tengo miedo. Pero Digamos por que esto supuesto, funciona, sí, Carlos. claro. El temor, aún cuando tengas la libertad, el miedo a la libertad. Por supuesto, y hay mucha gente que no quiere, y hay mucha gente que le va a costar un montón salir de su casa, a Efectivamente. pesar de que esto empiece a bajar, le va a costar, Te dicen sin los lugar a empresarios, dudas. yo abro el restaurante. Pero esto, ¿sabes mira, cómo se mamá. llama? Pandemia. No es una enfermedad, Claro. es una pandemia. Y en 2009, con gripe A, nos pasó igual. Por supuesto, en escenarios muy diferentes. Sí, con la aparición de una cura o del Tamiflu Una rápido. pastilla que era mágica para nosotros. Que ¿te acordás que en un momento la discusión era no llega el Tamiflu? Que ya era un avance fenomenal Pero- porque existía el Tamiflu. Luis, era a troche y moche. Sí, sí. Tamiflu, porque solucionaba muchas, mejoraba sí, curaba, probablemente no, pero era un arma. No tenemos armas. Hoy no existe ese arma, de Además, ninguna que manera. lo que dice Carlos, que me parece que está bien, porque nosotros pensamos en una enfermedad y en el mundo, si vos te fijás, los analistas cuando escriben, pero digo, los analistas políticos, los analistas económicos, están comparando esto con una guerra. Lo que están viendo es cómo se salió de la Segunda Guerra. Hablan de esto como una tercera, en términos económicos, de la infraestructura Sí. de cada uno de los países, cómo quedan. Hablan de una tercera guerra mundial. Déjame preguntar algo. Un mes más de parálisis así, ¿lo banca la economía argentina? Y tenés que, viste, como, yo no sé mucho de autos, pero es como exigís mucho al auto y te queda poca agua en el radiador, te queda poco aceite, y vos me decís, puedo, ahora todo se va a ir deteriorando mucho más. Las estimaciones es que vos podés así un mes, 2 meses más, y vas a ver, lo de siempre, la maquinita le estás A full. dando a full. Entonces, eso en algún momento del futuro también te va a reportar algún otro tipo de problemas. De hecho, ya te los está en algún sentido reportando. Que no sea en inflación no quiere decir que deje de ser un problema. Entonces te diría, aguantás, pero estás acelerando de una manera brutal y se nota y se siente. ¿Por qué? Porque en un año normal el Banco Central le tendría que estar comprando dólares. Claro. El Banco Central con su percepo, como decía Paulino, tendría que estar... Acumular, y no está vendiendo. acumulando dólares. En el medio pasan cosas, digo, de otros temas que por ahí algunos, yo creo, se intentan hacer pasar desapercibidos por medio de la pandemia, porque ¿a quién se va a ocupar de Oficina Anticorrupción? Y otro, el bendito tema de los arrestos domiciliarios por el tema de COVID. ¿Siguen saliendo presos? Siguen saliendo presos, Luis. Vos sabés que el tema pasó a un segundo plano, el gobierno se esforzó rápidamente en dejar en claro o intentar explicar de que no quería presos libres, pero la realidad es que en los últimos 2 meses salieron de la cárcel más de 1.600 personas. Mirá, el 25 de marzo tenías 13.841 detenidos en cárceles federales. El 30 de abril, ya había explotado el caso mediáticamente, había 12.500 casi. Hoy tenés 12.000. O sea, todos estos salieron en arresto domiciliario. En arresto Aclaremos porque domiciliario. si no parece libertad que andan circulando por la vía, pero se fueron todos a arresto domiciliario. Sí, pero mirá el ¿Todos dato que arresto traje. domiciliario? La mayoría son arrestos No hay domiciliarios, gente que cumplió otros, condena, no... la mayoría hay- son arrestos domiciliarios, otros, ¿Por como COVID? dice, No. como dice Romina, pueden ser personas que han cumplido la condena y como no están ingresando nuevos presos, porque está restringido el ingreso de presos a cárceles federales, Claro. ha bajado. Pero la mayoría son de arrestos domiciliarios / escarcelaciones. Fíjate cuántos presos de riesgo salieron. O sea, del listado que hizo el Servicio Sí. Penitenciario de 1.200, ¿cuántos salieron de esos? 368. El resto no pertenece a grupo de riesgo. Está José María Campagnoli, que es el fiscal de la zona Núñez Saavedra. Doctor Campagnoli, soy Luis Novarecio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bien, empiezo de acá, para después meternos en otros temas jurídicos. ¿Cómo vio el fenómeno que parecía que ya había terminado, pero que se reactualiza por lo que nos dice Nacho, de los arrestos domiciliarios bajo la causal, todo entre comillas, COVID?
Bueno, a ver, yo lo que veo en punto al distrito donde trabajo es que en el 75% de los casos de excarcelaciones que piden plantean el tema del COVID sin ser personas que están en el grupo de riesgo, con lo cual usualmente se pide que el servicio penitenciario o el cuerpo médico forense verifique si se dan estas circunstancias y en general, por lo menos en los casos que a mí me toca intervenir, se rechaza el pedido de excarcelación, se rechaza el pedido de arresto domiciliario y las causas siguen su trámite normalmente. Eso es lo que pasa en el distrito donde yo trabajo. El resto yo no puedo opinar porque no conozco exactamente estos números que vengo escuchando, pero me da la sensación que el tema se está un poco revirtiendo. Se está revirtiendo, pero digo, ¿siente que hubo más que un intento jurídico de ocuparnos de un tema que no es menor? La diseminación eventual del COVID en las cárceles, ¿hubo también algún trasfondo político, un intento de hacer pasar un elefante llenando la calle de elefantes? Sí, yo creo que la excusa sanitaria le vino bien a muchos que pretendieron que salgan en libertad o que tengan el beneficio del arresto domiciliario, personas cuya situación procesal no podía ser morigerada de ninguna manera. Me parece que la primer ficha del dominó que se cayó fue el arresto domiciliario con el que beneficiaron a Vudú, quien tiene una condena de casi 6 años, de 5 años y 10 meses, que todavía, bueno, por estas cosas que tiene nuestra justicia no está firme, porque falta que ver si la Corte abre o no la queja, o no sé en qué tramo está, pero... Y a partir de ahí vino todo un aluvión que desde el propio gobierno, la Secretaría de Derechos Humanos, intentó a través de, creo que se llama Pietragala. Sí, el secretario de Derechos Humanos, sí, Horacio Pietragala. Y a otros detenidos. Y bueno, y entonces después vino lo que pasó en Devoto, el motín en Devoto y todas estas cuestiones que la gente que está bajo una prisión preventiva o cumpliendo una condena, ve que algunos salen y que entonces todo el mundo se quiere subir al mismo tren. Pero bueno, en cada caso particular hay un juez y un fiscal que tienen que opinar. Y en lo que a mí me toca intervenir, y bueno, somos bastante estrictos en el sentido de si corresponde o no corresponde, si la situación... Sí. ¿Nota un clima de época, si es que se puede hablar de clima de época, atropellados por la pandemia? O sea, hoy todo... digamos, la centralidad es la pandemia y está muy bien que así sea. Pero digo, ¿nota algún clima de época con algunos gestos? Usted mencionó el tema de Pietragala, el tema de los desistimientos de la Oficina Anticorrupción, de las querellas, el pedido del actual Procurador del Tesoro para que se cierre la causa del memorándum, el proyecto que apareció como uno de los 3 prioritarios del presidente de la reforma judicial. ¿Nota algún clima de época como de intento de intromisión del poder político sobre el poder judicial o no? Bueno, a ver, a mí me da la sensación que sí, que hay una... O sea, si uno ve las cuestiones de manera objetiva, yo desde mi punto de vista creo que la justicia en general está pagando un precio muy alto por las investigaciones que se hicieron durante el gobierno anterior en caso de corrupción. Ahí me detengo porque, o sea, usted dice, la justicia está pagando un precio alto por la investigación que se hizo de la corrupción de la gestión kirchnerista anterior. Sí, yo creo que sí, a mí me da esa sensación. Vemos desde el primer embate, me parece a mí, uno de los primeros embates fue el cambio de las reglas establecidas desde hace años en materia de jubilaciones, que es un tema opinable, que es un tema que uno puede tener una posición u otra, pero lo cierto es que con ese cambio legislativo lograron vaciar muchos juzgados, lograron que muchos jueces que estaban en condiciones de seguir trabajando se acogieran al beneficio jubilatorio porque perdían los beneficios después de decenas de años de trabajar en la justicia. Este cambio de reglas de juego de un día para el otro es algo que de alguna manera dejó a la justicia sin jueces en algunos aspectos. Y a partir de ahí también noto otras cuestiones que podrían dar esta sensación, pero la realidad, un dato objetivo de la realidad es que el problema, ¿cuál es? El problema es que hay muchos integrantes del gobierno que tienen causas abiertas. Entonces, con todo el derecho del mundo, estas personas, algunos están procesados, algunos están imputados, que son integrantes del actual gobierno, con todo el derecho del mundo tienen
Ejercen el derecho de defensa, claro. Ejercen el derecho de defensa. Y esto, bueno, genera un ida y vuelta de cuestiones que algunas tienen cierta suspicacia, pero que en definitiva se puede tomar como parte de las reglas del juego procesal, pero también da un poco la sensación de que los jueces sienten este aluvión en contra, cuando el problema de fondo también es que los plazos procesales en nuestro país son imposibles, ¿no? Claro. Para que una sentencia quede firme, bueno, la verdad que pasan años. décadas. Sí, pasan décadas. Sí, Nacho. Sí, fiscal, le quiero consultar por la denuncia que hizo Ana María Figueroa, la jueza de casación, que planteó que el gobierno anterior, a través de un funcionario, la presionaba. ¿Qué opinión le merece? ¿Le tocó, bueno, imagino que si le hubiera tocado alguna situación así lo hubiera denunciado, pero ¿qué reflexión le merece y qué cree que debería ocurrir? A ver, lo que yo no tengo muy claro es si la jueza hizo una formal denuncia. Yo creo que no. Creo que ella hizo un comentario en una entrevista radial, no dio un nombre y no debió haberse sentido presionada, porque si se hubiese sentido presionada, hace 5 años debió haberlo denunciado, o no sé cuánto tiempo habrá ocurrido esta situación. En una situación parecida de la actualidad, la jueza Namer, de un tribunal oral federal, recibió también un llamado de la Secretaría de Derechos Humanos, inmediatamente lo escribió, lo puso en conocimiento y deja constancia de una situación anómala, de una presión del Poder, o de un intento de presión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Yo creo que el caso de que usted me dice, de la jueza de casación, debió haber sido un comentario que ella hizo en una radio, porque si no lo tendría que haber denunciado. Lo tendría que haber planteado como un delito. Doctor Campagnoli, como siempre, un gusto escucharlo, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Que siga bien. Bueno, alguna vez nos sentaremos a hablar de los jueces que cuando pasan los gobiernos se acuerdan de las presiones y por detrás, ¿no? Que se victimicen, me parece que tienen todas las herramientas del mundo, más que cualquiera de nosotros, para denunciar presiones, aprietes o lo que fuese, del gobierno que quieran. Claro, porque si no tienen puede un juez, enormes se queda para el resto. Si el juez no puede denunciar un apriete, imagínate para cualquiera No lo van a echar. Prácticamente no le van a tocar eso, no le van a hacer nada. Puede denunciar. Y esto viene históricamente. De todos los gobiernos siempre. Y tal como dice Campagnoli, te presionaron, hacé la denuncia. Sí. Y si vas a tomar como presión, a mí me encantó lo que hizo Namer también. Dijo, me llamaron y la verdad que no le di. Una cosa es que te presionen y otra cosa es que vos te dejes presionar. Obvio. Te hacen un comentario, ¿cómo va esta causa? Es una presión y no lo denunciás, bueno. ¿El problema son los gobiernos o son los jueces y fiscales que tenemos? Vamos a citar de vuelta a Federico Delgado, el fiscal federal, que dice los jueces tienen, muchos jueces, no hagamos generalizaciones porque tengo rosario de jueces que me mandan saludos. Sí. Muchos jueces tienen más claro el calendario electoral que los propios políticos que se presentan a las elecciones. ¿Me contás qué pasó en la Casa Rosada, Javi? Sí, se produjo esta reunión para ultimar los detalles y limar algunas asperezas entre el gobierno de la ciudad y provincia por la nueva fase de la cuarentena, que, como dijo Romina, no se va a modificar en el área metropolitana. En el resto del país se va a seguir liberando. Hay provincias donde se van a poder hacer reuniones familiares y cosas que extrañamos en esta zona del país, pero sí está confirmado de que va a haber una dureza mayor en el traslado para pasar de capital al Gran Buenos Aires y del Gran Buenos Aires a capital. Permiso único nacional, más vigilancia sobre el transporte público y también con estos operativos conjuntos, nación, ciudad y provincia, Bien. en los asentamientos que hoy es la bomba de tiempo de la pandemia en esta zona. Después hablamos sobre si hay modificaciones por las salidas recreativas de los chicos aquí en la capital federal, que es una noticia que se está viendo ahora y que vamos a hablar con Romina. Pequeño corte y ampliamos lo que va a pasar este sábado con el anuncio de la prórroga de la cuarentena. ¿Puede haber cambios en el modo de las salidas recreativas en la capital? Sábado, no. En el anuncio del sábado que te estamos contando que van a estar en principio los 3, no. ¿Por qué? Porque todavía desde la primera salida y también el impacto, perdón que me lo había olvidado, del tema de los comercios, de la apertura tenés del martes y el jueves. Claro. Quieren ver ese combo, apertura de comercios, sumado también al tema de la salida de los chicos. No se va a anunciar este sábado, pero no descartan en Capital que si esto impacta de alguna manera en el número que se va a ver, tal como viene sosteniendo el doctor, pero que claramente se va a ver en las próximas 2 semanas, que dicen que va a ser clave en lo que se haga respecto a la pandemia y que los números van a subir,
podrían retroceder o dar marcha atrás. No es Sí. que es inamovible y que de acá hasta el final de la cuarentena los Sigue chicos van a así. poder salir. No. Pequeña pausa y contamos con el doctor Camburiani con la mesa las últimas informaciones. Últimas informaciones, no es una pregunta de ironía. Estamos frente a la montaña, lo tengo claro. ¿Estamos cuánto de cerca de la montaña? ¿En qué nivel de altura del pico? Es muy difícil de responder. Vamos a ver las consecuencias, como decía Romina recién, de las últimas aperturas recién la semana que viene. A partir de ese momento vamos a poder quizás definir cuánto tiempo falta para llegar a ese punto. Bien, y ahí tendremos claro más o menos cuánto de modificación de esto que estamos teniendo. Probablemente, pero ahí ya vamos a estar entrando en junio. Junio es un mes clave. La foto la vamos a volver a ver de los tres, Axel, Horacio y Alberto juntos el fin de semana. Correcto, y van a ratificar ese triple bloque en donde van a coincidir en los lineamientos, por más que abajo, en las segundas líneas, terceras líneas, se van tirando con cosas feas, pero indudablemente el gesto que se quiere dar es que esos tres miembros del bloque está sólido. Están absolutamente sólidos. Soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, será hasta mañana. Muchas gracias.